La Guerra Fría. La Guerra Fría es el enfrentamiento entre dos ideologías políticas, el socialismo y el capitalismo. Se disputaron el dominio del mundo al terminar la Segunda Guerra Mundial, de 1945 a 1991. Al frente de sus dos representantes más fuertes, los Estados Unidos de América capitalistas y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas socialistas. Se le llamó Guerra Fría por no enfrentar directamente a sus dos protagonistas, sino enfrentarlos por medio de la propaganda, la invasión a otros países, la anexión a sus sistemas políticos, competencia cultural, deportiva, social y económica. Causas. La consolidación de dos grandes potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética. La reconstrucción geopolítica del mundo después de la guerra, que obligó a países a pasarse al lado político que les resultara más conveniente o al que fueran anexados por medio de la fuerza. La pobreza o desigualdad en el mundo, que generó propuestas de cambio tanto en el capitalismo como en el socialismo para buscar alternativas diferentes. La ambición de las grandes potencias de consolidar su dominio político en el mundo. Desarrollo. La guerra se divide en ámbitos diferentes de la siguiente manera. Político. Reorganizó la geopolítica del mundo formando nuevas naciones que se anexaron a una de las dos ideologías. Los más destacados fueron los siguientes. El caso de Alemania, formaron dos países, la República Democrática Alemana Socialista y la República Federal Alemana Capitalista. La República Democrática Alemana, con capital Berlín, fue dividida en un sector capitalista y en uno socialista, levantando el ejemplo más histórico de la guerra, el Muro de Berlín. En Asia y en África se inició un proceso de descolonización. Los países colonizados fueron liberados bajo conveniencia de unirse a la potencia que más les conviniera o a la que fueran obligados. Los países se agruparon en dos grandes grupos, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, y la ONU, manejados por Estados Unidos y sus aliados, y el Pacto de Varsovia, compuesto por los países controlados por la Unión Soviética. Los no alineados, que independiente de su postura política no se sometían al poder de Moscú o de Washington. En América Latina, Cuba rompía las reglas de la doctrina Monroe, con una revolución socialista. En Chile se presentaba el primer país que llegaría al socialismo por la vía democrática, siendo frenado por un golpe de Estado que instauró una dictadura militar, que serviría de ejemplo para los otros países latinoamericanos que intentaran desafiar el control de los Estados Unidos. En Europa, la Unión Soviética imponía el control con invasiones y dictaduras que se extendieron por Europa y Asia. Por ejemplo, la invasión a Checoslovaquia en la Primavera de Praga. Económicos. Se inician los estados de bienestar basados en la economía keynesiana para combatir el socialismo. En el socialismo se crea la cortina de hierro para el aislamiento económico con Occidente. La inversión en armamento es una prioridad en ambos bloques. Estados Unidos organizaba el Plan Marshall para la recuperación europea y el freno del socialismo. Ideológico y cultural. Protagonizaron la carrera espacial o guerra de las galaxias por la llegada del hombre a la luna y el dominio de la ciencia espacial. Dejaron en el recuerdo del deporte olímpico dos juegos boicoteados, Moscú 80, en el que gran parte del bloque capitalista no asistió, y la respuesta fue en Los Ángeles 84, cuando los países comunistas más fieles a la URSS no asistieron. Grandes enfrentamientos en los deportes con el uso de atletas que darían brillo a su sistema, como Nadia Comaneci, Carl Lewis o artistas como Mikhail Baryshnikov. En el cine, películas de espías, superhéroes, caricaturas de leyenda, Los Cuatro Fantásticos, Iron Man, entre otros que aparecían en el cine con películas memorables. Los años 60 se revelarían como los más intensos de la Guerra Fría, con las manifestaciones estudiantiles, la lucha por los derechos de libertad e igualdad en toda la música, el arte y la cultura. Las potencias no se enfrentaron de manera directa, organizaron invasiones y guerras en las que probaban su capacidad militar. La guerra de Corea, que dividía al país, era un ejemplo de la bipolaridad que existía entre los dos sistemas.
La guerra de Vietnam le daba una lección a los Estados Unidos en un contexto que pedía la paz en su país y que perdían los norteamericanos. La lección para la Unión Soviética ocurrió en su fracaso con la guerra de Afganistán. La conclusión de la guerra llegó a finales de la década de los 90, terminando el siglo XX, con la desintegración de la Unión Soviética por su política de apertura llamada la perestroika. Con la caída del comunismo llegó la reorganización política y económica del mundo, que esperaba el regreso del liberalismo económico y el inicio de la globalización. La historia tenía prisa y se preparaba para escribir la modernidad del nuevo siglo.